La NASA ha descubierto un misterioso objeto que se aproxima a la Tierra. Algunos expertos de prestigio creen que podría tratarse de una extraña roca espacial o incluso de un fenómeno natural nunca visto. Pierde 10 libras de níquel puro cada segundo. A medida que el objeto interestelar 3ITLS atraviesa nuestro sistema solar, va dejando tras de sí un rastro de metal que, según nuestros mejores datos científicos, sencillamente no debería existir en ese estado. Este hallazgo ha sacudido a toda la comunidad astronómica. Un reputado especialista de la Universidad de Harvard ha sugerido que no estamos ante una simple cometa. Quizás se trate de algún tipo de tecnología. La extraña huella química del objeto y, aún más, su trayectoria desconcertante han abierto un abanico de posibilidades aterradoras y fascinantes sobre quién o qué podría estar ahí fuera. En el inmenso y silencioso teatro del cosmos ha aparecido un nuevo actor, y su irrupción ha dejado sin palabras a los científicos. El 1 de julio de 2025, un equipo de investigación en Chile apuntó sus telescopios al cielo y descubrió algo asombroso: una débil mancha de luz. No era un asteroide más, ni una simple cometa de nuestro vecindario. Su trayectoria no era la habitual. Se trataba de un viajero del espacio profundo, un objeto interestelar, apenas el tercero que la humanidad había detectado jamás. Lo bautizaron como 3 Atlas. Al principio fue motivo de celebración, una rara oportunidad de estudiar un fragmento de otro sistema estelar justo aquí, a nuestro alcance. Pero conforme Atlas se fue acercando, la alegría dio paso a la confusión, y en algunos, a la inquietud. Cuanto más lo observábamos, menos sentido tenía todo. El verdadero sobresalto llegó cuando los astrónomos, empleando el Very Large Telescope, analizaron la luz procedente de la coma del objeto, la nube nebulosa de gas y polvo que lo rodeaba. Esperaban encontrar lo de siempre: agua, polvo, quizá algunos metales corrientes. En lugar de eso, hallaron algo que, en esencia, debería ser imposible. El objeto estaba perdiendo unas 10 libras de níquel por segundo. El níquel en sí no es extraño en el espacio, pero casi siempre aparece junto al hierro, como hermanos cósmicos, nacidos en el corazón de estrellas moribundas. Los meteoritos que caen en la Tierra contienen ambos. Sin embargo, al analizar los datos de 3 Atlas, el hierro brillaba por su ausencia, prácticamente cero. Y ahí es donde la historia dejó de ser un simple hallazgo interesante para convertirse en un misterio profundo y con implicaciones globales. Un destacado astrofísico de Harvard, conocido por sus ideas atrevidas y controvertidas, dio la voz de alarma. Señaló que, en la Tierra, separar el níquel del hierro es un proceso industrial que requiere enormes cantidades de energía y tecnología. No te encuentras con vetas de níquel puro porque sí, y mucho menos esperarías ver una cometa expulsándolo en el vacío del espacio. Era una señal inquietante a escala cósmica. ¿Podría la naturaleza producir algo así? La pregunta quedó flotando, cargada de posibilidades. Fue la primera pista de que 3 Atlas tal vez no era solo un mensajero de otra estrella. Quizá fuese un mensaje en una botella, creado a propósito y lanzado a navegar por el océano interestelar. Muchos se entusiasmaron con la idea de que esto era la prueba definitiva de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, la comunidad científica, fiel a su naturaleza, se mostró cautelosa. Hacían falta más datos. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su poderosa mirada hacia el visitante, encontró otra pieza del rompecabezas que no hizo sino intensificar el misterio. El componente principal de la cometa no era agua, como ocurre en la mayoría de las conocidas. Era dióxido de carbono. De hecho, mostraba la mayor proporción de CO2 frente a agua jamás observada.
8 partes de CO2 por 1 de agua. En nuestras cometas típicas, la media ronda el 4. Aquello era fundamentalmente distinto a todo lo nacido en nuestro sistema solar. Estaba construido de otra manera, se comportaba de otra manera, y expulsaba metales imposibles. Ya no se trataba simplemente de una cometa, era un enigma cósmico, y su siguiente movimiento prometía ser aún más extraño, una trayectoria intencionada. Cuando un objeto llega desde el espacio profundo, lo normal es esperar que su recorrido sea sencillo, una curva larga y elegante, dictada por la gravedad de nuestro Sol. Pero no todo es lo que parece. Al seguir la trayectoria de 3 ATS, los astrónomos empezaron a notar algo inquietante. No se limitaba a pasar de largo. Daba la impresión de estar cumpliendo una misión, realizando una serie de maniobras tan precisas que parecían casi deliberadas. El astrofísico de Harvard, que primero advirtió la anomalía del níquel, revisó de nuevo los datos y quedó estupefacto con lo que descubrió. Calculó la probabilidad de que cualquier objeto aleatorio, procedente de otro sistema estelar, pasara tan cerca de Venus, Marte y Júpiter en un solo viaje. El resultado era prácticamente nulo. Un 0,5. Para comparar, tienes más probabilidades de que te caiga un rayo varias veces a lo largo de tu vida. Una improbabilidad estadística de primer orden. Podía ser simplemente casualidad, una coincidencia cósmica entre 1.000 millones, ¿o había algo más? Además, la trayectoria del objeto tenía otra rareza. Nuestro sistema solar es esencialmente plano, como un disco giratorio. Todos los planetas orbitan alrededor del Sol en la misma dirección y en el mismo plano. Pues bien, 3 ATS llegó en ese mismo plano, con apenas 5 de inclinación, pero viajaba en sentido contrario. Eso se conoce como una órbita retrógrada. No es imposible, pero sí inusual. Y si alguien quisiera diseñar una sonda para obtener, en un solo viaje, la mejor panorámica de nuestro sistema solar, ese sería el camino perfecto. Al moverse a contracorriente, podía capturar imágenes relativamente cercanas de varios planetas en poco tiempo, como un coche que recorre lentamente una calle de sentido único en dirección contraria para observar bien todas las casas. Aún más extraño, el perihelio del objeto, su punto de máximo acercamiento al Sol, cuando se vuelve más brillante y activo, iba a producirse justo en el lado opuesto de la órbita terrestre. Eso hacía extremadamente difícil observarlo en su momento álgido, como si tratara de ocultar algo. O quizá fuese solo otra coincidencia. Pero cuando se suman todas esas rarezas, los metales imposibles, los gases extraños, la trayectoria estadísticamente improbable, el recorrido retrógrado junto a los planetas, cada vez resulta más difícil pensar que se trate de una simple roca al azar. Empieza a parecer intencionado, empieza a parecer un reconocimiento. Ya nadie puede decir que la idea de una sonda extraterrestre sea solo cosa de películas. Científicos serios se ven ahora obligados a contemplarla. Y lo curioso es que las explicaciones alternativas sobre qué es exactamente 3 Atlas y qué está haciendo resultan, en cierto modo, aún más descabelladas que la hipótesis extraterrestre. El debate ya no es si están pasando cosas extrañas, sino qué las provoca. ¿Se trata de una forma exótica y desconocida de astrofísica que aún no hemos descubierto? ¿O es la tarjeta de visita de una inteligencia mucho más antigua y avanzada que la nuestra? No sería la primera vez que un visitante misterioso nos deja más preguntas que respuestas. No son simples accidentes. Para entender la magnitud del enigma de 3 Atlas, hay que remontarse a 2017. Ese año, el primer objeto interestelar confirmado de la historia, una enigmática anomalía con forma de cigarro llamada
Oumuamua, atravesó nuestro sistema solar. Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero que viene de lejos, supuso un auténtico shock. Viajaba demasiado rápido para proceder de nuestro propio sistema solar, y su forma no se parecía a ningún asteroide o cometa visto antes. Pero lo más extraño fue su movimiento. Cuando se alejaba del Sol, aceleraba. Ganaba velocidad por una fuerza misteriosa que los astrónomos no lograban explicar. Es cierto que las cometas pueden hacerlo. Cuando el calor solar las calienta, liberan chorros de gas que actúan como diminutos motores de cohete. Pero aquí está el quid de la cuestión. Oumuamua no tenía cola visible, ni coma, ni ningún tipo de emisión de gas. Entonces, ¿qué era lo que lo impulsaba? Fue en ese momento cuando el mismo profesor de Harvard, Avi Loeb, se situó en el centro de la atención mundial. Planteó una idea radical. ¿Y si Oumuamua no era en absoluto una roca? ¿Y si se trataba de un objeto artificial, parte de una tecnología extraterrestre? En concreto, sugirió que podría haber sido una vela solar, una lámina extremadamente fina de material, diseñada para ser empujada por la presión de la propia luz estelar. Aquella fue una afirmación impactante, que provocó tanto fascinación como un gran escepticismo dentro de la comunidad científica. Para muchos era demasiado atrevido, pero los datos eran incuestionablemente extraños, y nadie disponía de una explicación natural perfecta. Al final, Oumuamua se alejó más allá del alcance de nuestros telescopios, dejando su enigma sin resolver. Y ahora de pronto aparece 3 Atlas. Es como el fantasma de Oumuamua que regresa con otra forma. De nuevo nos encontramos con un objeto interestelar, cuyas propiedades son muy difíciles de explicar. Uno solo podía ser casualidad, pero 2. 2 empiezan a parecer un patrón. La cuestión es esta. El universo es increíblemente vasto. El espacio entre las estrellas es un océano de casi vacío absoluto. Que 2 objetos tan extraños y únicos hayan visitado nuestro sistema solar en menos de 10 años es, de nuevo, estadísticamente inverosímil. Mucha gente se obsesiona intentando conectar los puntos. ¿Podrían estar relacionados estos objetos? ¿Provenir de una misma fuente? ¿Ser uno un explorador y el otro algo diferente? Nadie descarta tampoco que, incluso si fueran naturales, su mera presencia sugiera que la galaxia podría estar mucho más poblada de este tipo de objetos extraños de lo que jamás habíamos imaginado. Eso nos obliga a replantearnos cómo funcionan otros sistemas estelares. Pero si no son naturales, las implicaciones resultan asombrosas. Querría decir que alguien, o algo, está enviando sondas a nuestro pequeño rincón de la Vía Láctea. La pregunta ya no sería ¿qué son estos objetos?, sino ¿qué fuerza los ha creado? ¿Una fragua cósmica o una fábrica extraterrestre? El visitante que tenemos ante nosotros rompe todas las reglas. Por un lado, hay una serie de anomalías que parecen apuntar directamente a un origen artificial. Níquel puro, una trayectoria increíble, gases extraños. Todo ello se asemeja a un rastro dejado por una mente avanzada. La idea de un mensaje en una botella resulta muy poderosa. Quizá otra civilización codificó información en la propia estructura de 3 Atlas, utilizando la proporción de elementos como un lenguaje, sabiendo que cualquier sociedad cósmica se vería obligada a descifrar el enigma. Un mensaje concebido para durar siglos. Pero incluso dentro de la hipótesis de la tecnología extraterrestre, hay capas aún más salvajes, y si no es un mensaje, sino algo mucho más mundano, o mucho más increíble. Algunos especulan con que podría ser un pedazo de basura espacial, el depósito de combustible desechado de una nave interestelar mayor, o los restos de una megaestructura alienígena destruida.
eso explicaría la presencia de metales de calidad industrial. Pero, ¿y si no es basura? ¿Y si es un constructor? La teoría de las sondas autorreplicantes, las llamadas sondas de von Neumann, plantea que una máquina podría entrar en un sistema estelar, aprovechar las materias primas de los asteroides para fabricar copias de sí misma y enviar esas copias a otros sistemas. Quizá el níquel y los gases extraños no sean más que componentes básicos para esa replicación cósmica. Y existe aún una idea más profunda. ¿Y si se tratara de una especie de arca cósmica, un laboratorio biológico automático diseñado para esparcir vida? El altísimo contenido en dióxido de carbono del objeto, tan distinto al de nuestras cometas, podría formar parte de un proceso de terraformación o de siembra de vida, destinado a llevar los ladrillos fundamentales de la biología a mundos prometedores. Eso no sería un mensaje para nosotros, sino una entrega para todo un planeta. Pero no todo es lo que parece, y la ciencia exige explorar todas las explicaciones naturales antes de dar el salto. La respuesta, de momento, solo puede ser una. Quizá. Para ello habrían hecho falta los sucesos más violentos del universo, como una kilonova, la colisión de dos estrellas de neutrones, que crea elementos pesados y los esparce por toda la galaxia. Quizá 3I Atlas sea un resto helado de uno de esos antiguos choques cósmicos. Tal vez un fragmento de una supernova asimétrica, una explosión estelar desigual, que, al menos en teoría, podría separar el níquel del hierro. La cuestión es, incluso si esos fenómenos extremos hubiesen dado lugar a este objeto, ¿qué probabilidades habría de que uno de esos restos acabara siguiendo una trayectoria perfecta que lo trajese justo a atravesar nuestro sistema solar? Y eso nos lleva a la última y más inquietante de las teorías. ¿Y si la finalidad del objeto fuese simplemente ser visto? ¿Un anzuelo cósmico? ¿Una prueba? ¿Y si sus propiedades extrañas y su increíble trayectoria estuviesen diseñadas para llamar nuestra atención y comprobar si hay alguien en casa? Si somos lo bastante inteligentes como para darnos cuenta, quizá no estemos ante una sonda para estudiarnos, sino ante un test para observar cómo reaccionamos. Visto desde esa perspectiva, la hipótesis extraterrestre deja de sonar tan descabellada. ¿Es posible que todo esto haya ocurrido de la nada? ¿Estamos pasando por alto algún detalle clave? Puede que, al final, la explicación más sencilla, por extraña que parezca, sea la correcta. Esa es la esencia del debate, un debate que seguirá abierto durante muchos años. Así que, ¿es 3 Atlas una mera coincidencia cósmica o una tarjeta de visita intencionada de una inteligencia superior a la nuestra? ¿Qué crees que se oculta en la oscuridad entre las estrellas? Cuéntanoslo en los comentarios, y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para descubrir más enigmas del cosmos.